Ella era una apache, una prisionera sin cadenas, pero con el alma rota. Él, el hijo del hombre que destruyó su pueblo. Y aún así, se atrevieron a amar. Pero la guerra no perdona a los que aman en silencio. El cielo ardía en tonos de cobre, como si el sol se despidiera con rabia. Aiyana caminaba con los tobillos ensangrentados y la mirada intacta. Atrás, las huellas de su aldea quemada. Adelante, los gritos en una lengua ajena. Los soldados mexicanos la empujaban como a una bestia valiosa pero peligrosa. Ella no hablaba, no lloraba, solo contaba los pasos. Cada paso era una nota en su rezo silencioso. La llevaron a la hacienda del coronel Martínez, un hombre de voz gruesa y ojos como cuchillas. La finca olía a cuero, pólvora y naranjas. Allí, entre paredes de adobe y perros que ladraban por costumbre, fue encerrada. No en una celda, sino en un pequeño cuarto al lado del establo. Para que se calme, dijeron. Como si el silencio de Aiyana fuera rabia disimulada, y no un idioma más viejo que el español. Fue Gabriel quien le llevó agua. No era soldado. No vestía uniforme ni gritaba órdenes. Tenía las manos limpias y el rostro sereno, pero con un brillo en los ojos que dolía mirar. Cuando abrió la puerta, no dijo su nombre. Tampoco preguntó el de ella. Solo le extendió un cuenco de barro. «Te hicieron daño», dijo, señalando sus pies. Aiyana no respondió, pero no apartó la vista. Y eso, para ella, era una confesión. Los días pasaron como viento entre ramas secas. Gabriel volvió, cada vez con algo distinto. Un trozo de pan, una manta, una flor silvestre. No hablaba mucho, pero aprendía a entender los gestos de Aiyana. Sabía cuándo tenía frío, cuándo le dolía caminar, cuándo le temblaban las manos. Una noche, mientras los gallos aún dormían y el mundo parecía contener el aliento, Aiyana salió al patio. Nadie la detuvo. Se sentó bajo un naranjo, en la sombra más lejana. Gabriel la encontró allí, como si el árbol lo hubiera llamado. «¿No tienes miedo?», le preguntó. «Del viento, no», respondió Aiyana por primera vez. Esa fue su primera palabra para él. «Del viento, no». Y Gabriel entendió que no hablaba solo del viento. Desde entonces, el pomar se convirtió en su refugio. Allí compartían silencios que decían más que 1000 plegarias. Gabriel le contaba cosas que Aiyana no pedía saber. Que su madre había muerto al nacer, que odiaba las armas, que soñaba con irse lejos. Aiyana lo escuchaba con los ojos cerrados, memorizando su voz como se memoriza una canción que puede desaparecer. Pero el mundo afuera ardía. Rumores de rebelión, de venganza apache, de sangre reclamando su lugar. Y el coronel no era un hombre ciego. Una tarde, Gabriel le trajo un caballo. «Mañana, cuando el sol toque el muro este, yo haré que todos miren al otro lado». Le temblaban los labios. «Tienes que irte». Aiyana bajó la mirada. No dijo sí, no dijo no, pero tomó el amuleto que colgaba de su cuello y lo puso en la mano de Gabriel. «Si muero», susurró, «entiérralo bajo el naranjo». Y eso para ellos fue una promesa. Esa noche, Aiyana no durmió. No por miedo, sino por memoria. Recordaba el rostro de su padre antes de caer, con los ojos abiertos hacia el cielo, como si buscara una estrella que lo salvara. Recordaba también su promesa: «Nunca confíes en quien tenga más tierra que alma». Y ahora aquí estaba, en la tierra del enemigo, entregando migas de su alma a un hombre de manos limpias. Gabriel no volvió al día siguiente, ni al siguiente. Aiyana esperó bajo el naranjo, como se espera al sol después de una tormenta. El tercer día, cuando ya pensaba que quizás lo habían enviado lejos o que había dudado de su promesa, él llegó. Traía barro en las botas, sangre seca en la camisa y los ojos rotos. «Te encontraron el caballo», susurró. «Lo mataron. Pensaban que era para mí». Aiyana no lo tocó.
pero se acercó lo suficiente para que su respiración lo envolviera, como si quisiera decirle: no soy viento, pero sé sanar. Desde entonces, todo fue más cuidadoso, más peligroso. Se encontraban solo cuando la luna era delgada y el campo dormía. Gabriel le hablaba del mar, Aiyana, del canto de los coyotes. Compartían mundos que jamás se tocarían, pero que se rozaban en ellos. Una tarde, mientras recogían naranjas caídas, pretexto para verse, él le preguntó: ¿qué harías si fueras libre? Aiyana cerró los ojos. Caminaría sin esconderme. Eso es todo. Gabriel la miró con un dolor que parecía ajeno a su rostro joven. Tú ya eres libre, solo que los demás aún no lo saben. Fue entonces cuando la besó. No como los hombres besan a las mujeres, sino como se besa a una cicatriz, con temor, con ternura, con reverencia. Aiyana no lloró, pero por dentro algo antiguo se quebró. Al día siguiente todo cambió. Un mensajero llegó a la hacienda. Los apaches habían atacado una caravana. Varios soldados muertos. El coronel Martínez convocó a todos, criados, capataces, hijos, incluso Gabriel. Todos los hombres sanos conmigo, ahora. Gabriel no discutió, pero antes de irse, dejó una flor blanca en la almohada de Aiyana. Ella la encontró al amanecer, la olió y comprendió. El amor era una semilla que florecía incluso en tierra enemiga. Pasaron semanas. Nadie le hablaba, nadie la miraba. Era como un fantasma entre los vivos, hasta que una noche, mientras dormía, escuchó pasos. Abrió los ojos y lo vio. Gabriel, sucio, herido, con la piel marcada por el sol y la pólvora. Volví por ti, dijo, pero no por amor, por verdad. Aiyana entendió. Él había visto la guerra. Había visto morir a jóvenes con rostros como el suyo. Había oído gritos en lenguas que no entendía, pero que ahora sentía como propias. Mi padre no me perdonará, añadió. Pero no quiero su perdón, quiero el tuyo. Ella no respondió. Se levantó. Lo abrazó. No con pasión, sino con ese abrazo que se da a alguien que ha vuelto del otro lado. El amanecer siguiente trajo una brisa distinta, más densa, como si la tierra sospechara lo que estaba por romperse. Gabriel y Aiyana sabían que no había más escondites. Ya no eran solo dos corazones tocándose en secreto, eran una amenaza viva a dos mundos incompatibles. Gabriel encontró un mapa, robado, incompleto, pero suficiente. Planeó una ruta hacia las colinas, donde aún resistían algunos clanes, donde tal vez podrían comenzar de nuevo, o al menos morir en sus propios términos. Te sacaré de aquí en 3 noches, dijo en voz baja, mientras le vendaba los tobillos. Cuando la luna esté llena, no antes. Aiyana asintió, pero en su interior el viento susurraba advertencias. No era miedo, era sabiduría ancestral. El silencio de sus antepasados la envolvía como un canto sin voz. La luna crecía, y con ella, los ojos de los que espiaban. Un sirviente los vio. No dijo nada. Pero el silencio puede gritar más fuerte que cualquier traición. La tercera noche llegó. Aiyana esperaba en el establo. Gabriel no apareció. En su lugar, lo hicieron 4 soldados. Uno de ellos la golpeó. Otro la ató. El tercero escupió al suelo, como si la tierra misma lo avergonzara. El cuarto solo la miró, con lástima. La arrastraron ante el coronel. Él no gritó, no la maldijo, solo la observó como se observa a un animal sagrado que ha dejado de obedecer. Eres más peligrosa de lo que creí, dijo con calma. No por lo que haces, sino por lo que despiertas. Gabriel fue llevado encadenado. Sangraba del labio, pero sus ojos ardían. Padre, por favor. ¡Calla! El coronel se levantó. Miró a su hijo como se mira a un muerto. Tú no eres Martínez, ya no. Ordenó que lo enviaran al frente de batalla, sin armas, para que aprenda lo que cuesta defender lo que uno ama. Aiyana fue encerrada en una pequeña celda de piedra, lejos del patio, lejos del naranjo.
Allí el tiempo no existía, solo la humedad, solo los susurros. Durante días no vio luz, solo escuchaba pasos, cadenas, viento. A veces traían un plato, otras nada. Pero una noche, bajo la rendija de la puerta, alguien deslizó una hoja de papel. Era una carta, en náhuatl, mal escrito pero sincero. De Gabriel. Sobreviví. Me hice pasar por muerto. Volveré por ti cuando el viento me lo permita. Si muero antes, recuerda el árbol, búscalo. Él sabrá qué hacer con tu tristeza. Aiyana no lloró, pero en la oscuridad abrazó esa hoja como si fuera un hijo perdido. Pasaron semanas, tal vez meses. Nadie volvió. Hasta que una explosión sacudió la tierra. El coronel había caído. Rebelión. Venganza. Fuego. Aiyana se liberó entre el caos. No huyó con los demás. Corrió al pomar, al naranjo, y allí lo encontró. No a Gabriel, sino a un cuervo, negro como el silencio, posado en la rama más alta. Observándola, ella cayó de rodillas, clavó las uñas en la tierra. Si estás muerto, dame una señal. El cuervo graznó, y del suelo, entre raíces, algo brilló. Era el amuleto que le había dado, cubierto de barro, pero intacto. Aiyana sostuvo el amuleto con dedos temblorosos. No era solo un objeto, era la última palabra de alguien que ya no podía hablar. Era la promesa enterrada, la señal que buscaba. Cerró los ojos y lo llevó al pecho. El cuervo la observaba en silencio, como un guardián antiguo. No sabía si Gabriel estaba vivo, pero sabía que su amor no había muerto, no mientras ella respirara. El pomar ardía a lo lejos. La hacienda había sido tomada por las llamas y los que quedaban huían. Nadie pensaba en la prisionera indígena. Nadie notó que ella, entre humo y ceniza, caminaba con la dignidad de quien ha perdido todo menos su alma. Salió por el este, como él le había dicho. Caminó días sin ver rostro humano, solo tierra, sol y hambre. A veces se detenía para hablarle al viento. No pedía ayuda, solo contaba su historia para no olvidarla. En el cuarto día llegó a un río. Se arrodilló, bebió, lavó sus pies heridos. Y entonces, desde la otra orilla, escuchó un murmullo. No palabras, una melodía. Se puso de pie. El corazón golpeaba como tambor de guerra. Caminó hacia el sonido. Era un anciano, apache, solo, rodeado de símbolos pintados en piedra. Ella no lo conocía, pero él sí la reconoció. «Hija de nube roja», dijo con voz de polvo. «Pensamos que habías muerto». Ella no respondió. Se sentó frente a él y lloró. Por primera vez, no por Gabriel, sino por el hogar perdido, por todo lo que el amor no pudo impedir. El anciano la llevó a un pequeño asentamiento. Apenas 5 chozas, mujeres, niños, hombres rotos por la guerra. Nadie preguntó de dónde venía. Solo le ofrecieron sopa y un lugar junto al fuego. Con el tiempo, Aiyana comenzó a hablar. Poco, pero lo suficiente. Contó de la hacienda, del coronel, de Gabriel. Algunos la miraban con escepticismo, otros con compasión. Nadie la juzgó. Días después, un niño le trajo una flor blanca, igual a la que Gabriel había dejado en su almohada. Aiyana la sostuvo como un presagio. El niño dijo que la había encontrado junto al río, flotando. Esa noche, Aiyana decidió regresar al lugar donde el amor había florecido, no para buscar a Gabriel, sino para sembrar su historia, porque si el mundo olvidaba, el viento la llevaría. Volvió al naranjo, lo encontró carbonizado, pero en pie. Abrazó el tronco, enterró el amuleto, otra vez, y cantó, una canción vieja, prohibida, que hablaba de renacer entre cenizas. Al amanecer, un caballo apareció en la colina. Montado, un hombre cubierto de polvo y cicatrices. Gabriel. Ella no corrió, no gritó, solo lo miró, y él bajó del caballo, caminó hasta ella y cayó de rodillas. Te busqué en todas partes,
dijo, pero solo el viento sabía dónde estabas. Ella sonrió por dentro, no por alegría, sino por paz. Lo cuidó durante días, le curó las heridas, le dio raíces para sanar, y cuando estuvo fuerte le dijo, «Tienes que irte». Gabriel la miró, sin entender. «Mi lugar está contigo». «No», dijo Aiyana con voz firme. «Tu lugar está en contar lo que viste, en impedir que esto se repita». Él quiso discutir, pero sabía que ella hablaba como hablan los árboles, con verdad. Se despidieron bajo el naranjo, con un último beso que sabía a tierra mojada. Gabriel partió, y Aiyana, por fin, se quedó. No como prisionera, sino como guardiana del recuerdo. Los días en el asentamiento eran lentos, silenciosos. El dolor se mezclaba con la rutina, moler maíz, curar heridas, enterrar a los que no resistían. Aiyana se volvió parte de esa vida sin pedir permiso. No como líder, ni como símbolo, sino como una mujer que había visto demasiado para seguir siendo la misma. Los niños la seguían, al principio con miedo, luego con curiosidad. Una niña, la más pequeña, comenzó a imitar sus gestos, a recoger flores como ella hacía, a coser su ropa con puntadas torcidas pero decididas. Aiyana la llamó Eco de Llama. Con el tiempo, Aiyana comenzó a enseñar, no con palabras, sino con historias marcadas en piedra, como hacía su madre. Dibujaba sobre la tierra figuras de viento, de fuego, de puentes invisibles entre mundos enemigos. La gente escuchaba en silencio, y aunque nadie lo decía, todos sabían que había vuelto con algo más que cicatrices. Una mañana, un anciano llegó herido. Nadie lo conocía. Decía venir del sur. Traía noticias. El coronel Martínez había sobrevivido al ataque. Había sido trasladado a una fortaleza más al este. Rumores decían que quería organizar una purga final, acabar con lo que quedaba de los salvajes. Los ojos de Aiyana se endurecieron, no por miedo, por memoria. Esa noche se sentó sola junto al fuego. Sacó de su bolsa un trozo de tela. Era parte de la camisa de Gabriel, desgarrada la noche que intentaron huir. La sostuvo entre los dedos como un talismán. Si regresa, no lo detendré, pero si no vuelve, que el fuego le diga por qué me quedé. En los días siguientes comenzaron a llegar más refugiados. Indígenas de otras tierras, de otras lenguas, todos con una historia rota, todos con algo en común. Habían oído hablar de una mujer que enterraba el amor bajo árboles y cantaba a los muertos. Gabriel, mientras tanto, cabalgaba sin descanso. De pueblo en pueblo, contaba lo que había visto. Los abusos, la guerra, la traición de su propio padre. Algunos lo escuchaban, otros lo acusaban de traidor, pero seguía, porque cada palabra era una forma de regresar a ella. Un día, en un mercado, vio una cinta roja como la que Aiyana usaba en el cabello. La compró, y en ese instante, comprendió. No bastaba con contar la historia. Tenía que escribirla, grabarla, para que ningún fuego pudiera borrarla. Mientras tanto, el coronel avanzaba, como una sombra vieja. Su odio era ahora más frío, más calculado. Ya no gritaba, solo firmaba órdenes, y una de ellas llevaba el nombre de Aiyana. Alguien lo había informado, alguien que una vez compartió pan con ella, alguien que creyó que el mundo se arregla obedeciendo. La caza comenzó. Hombres armados llegaron al asentamiento. Pero Aiyana ya no era solo una mujer con pasado. Era raíz, era muro, era llama contenida. No huyó, los esperó, con la frente alta. Los caballos llegaron al amanecer, levantando polvo como si la tierra misma temblara ante su carga. Eran 7, uniformados, ojos fríos, armados no solo con rifles, sino con el desprecio de los que creen llevar razón porque tienen poder. Aiyana estaba de pie, al centro del asentamiento. No pidió ayuda, no llamó a nadie. Solo cruzó los brazos sobre el pecho y esperó. Uno de los soldados la reconoció. «Es ella», dijo bajando del caballo. «La mujer del traidor.
El líder del escuadrón, un capitán joven, la miró con curiosidad. No odio, no respeto, solo la distancia de quien ha sido educado para temer lo que no entiende. Tienes que venir con nosotros. Aiyana no se movió. Aquí no hay guerra, dijo. La guerra va contigo, respondió él. Eco de llama corrió hacia ella. Se aferró a su pierna. Aiyana la acarició con suavidad. Ve con la abuela, no mires atrás. La niña obedeció, aunque dejó una flor blanca a sus pies. El pueblo no se resistió, no porque fueran cobardes, sino porque entendían que las batallas verdaderas se libran en el espíritu. Y el de Aiyana ardía como el sol de mediodía. La llevaron encadenada. No le cubrieron el rostro. Querían que todos vieran, que todos recordaran. El camino fue largo. En cada pueblo que cruzaban, la gente murmuraba. Algunos bajaban la mirada. Otros la seguían en silencio, como si supieran que presenciaban algo más grande que una simple captura. Llegaron a la fortaleza en 3 días. Una estructura de piedra sin alma, construida sobre tierras robadas. Allí, en una celda sin ventanas, Aiyana fue arrojada como si fuera un pedazo de tierra indeseada. Pero ella no lloró. En la noche, sintió que la piedra respiraba, que los muros recordaban los gritos de otros antes que ella. Y entonces, cantó. Bajo. Solo una frase. Una vez. 2 veces. Hasta que el sueño la venció. En otra parte, Gabriel sentía un peso en el pecho. Había dejado una carta para Aiyana en un puesto abandonado, sin saber si la leería. Había terminado el manuscrito con su historia, su verdad. Pero no encontraba paz. Al enterarse del arresto, cruzó desiertos y pueblos bajo nombres falsos. Se disfrazó de soldado, vendió su caballo, llegó a la fortaleza como un fantasma, y en la noche sobornó a un guardia. Solo necesito verla, dijo. Una vez. El guardia dudó, pero algo en los ojos de Gabriel lo quebró. 5 minutos, nada más. Lo llevó hasta la celda. Aiyana estaba de espaldas. Al oír la puerta, no giró. Sabía quién era. Llegaste tarde, susurró. No, llegué justo cuando me necesitabas, dijo él. Ella se volteó. Tenía el rostro sucio, pero los ojos limpios. Gabriel se arrodilló. Le mostró la cinta roja. La colocó sobre la palma de su mano. Si no salimos de esta, quiero que el mundo sepa que tú exististe. Entonces dile al mundo que no me vencieron, respondió. La puerta se cerró tras él, y en la celda, por primera vez en días, Aiyana sonrió, porque incluso en el encierro, su alma cabalgaba libre. Las noches en la fortaleza eran largas, no por el frío, sino por el silencio. Un silencio que no respetaba ni el sueño. Aiyana contaba las horas por la forma en que la piedra se enfriaba, por los pasos lejanos, por el olor del amanecer filtrándose bajo la puerta. Gabriel había prometido volver, pero Aiyana no esperaba rescates. Nunca lo había hecho. Lo que deseaba no era escapar, sino sembrar algo que nadie pudiera arrancar. Un día, un escriba fue enviado a su celda. Dijo tener órdenes de transcribir su testimonio para el archivo militar. Aiyana se rió por primera vez en mucho tiempo. ¿Ahora quieren mi voz? El escriba, joven e inseguro, respondió. Dijeron que si cooperas, te darán comida caliente. Tal vez una visita. Aiyana lo miró con compasión, no por su ignorancia, sino por su juventud aún intacta. Entonces escribe, pero no para ellos, para ti. Y comenzó a hablar, no sobre los soldados, no sobre el coronel, sino sobre los ríos donde aprendió a pescar, sobre la voz de su madre cantando al amanecer, sobre la primera vez que vio a un ciervo morir sin miedo. El escriba escribió, al principio confundido, luego con lágrimas contenidas, porque comprendió que Aiyana no contaba historia para defenderse, sino para recordarse viva. Esa noche le dejaron pan y agua fresca. Al día siguiente, regresó el escriba, esta vez con una flor blanca en el bolsillo. Alguien la dejó en la entrada.
Sin nombre. Aiyana la tomó con cuidado. Cerró los ojos. Sintió a Gabriel. No su cuerpo, su fe. El coronel Martínez, envejecido por la guerra, la mandó llamar. La trajeron ante él encadenada, pero caminaba como si llevara fuego en los pies. El coronel la observó en silencio. ¿Crees que esta historia te hará mártir? No, dijo ella. Me hará raíz. No dejaré que inspires a otros. Aiyana sonrió. Ya lo hago, solo por estar viva. El coronel se levantó. Caminó hacia ella. Le tomó el rostro con una mano cubierta de cicatrices. Si fueras mi hija, te habría matado por misericordia. Si fueras mi padre, susurró ella, ya estarías muerto. Lo escupió, no por odio, por dignidad. La arrojaron de nuevo a la celda, pero ahora algo había cambiado. Los guardias murmuraban su nombre. El escriba pasaba horas con ella, y en los muros aparecieron dibujos hechos con carbón. Un árbol, una mujer, una flor. Mientras tanto, Gabriel buscaba una forma de liberarla. No con armas, con palabras, con testigos, con los mismos medios que antes fueron cadenas. Contactó con un grupo de periodistas del norte. Les contó la historia, les mostró las cartas, les llevó al asentamiento, donde Eco de Llama relató cómo Aiyana la había salvado. Una joven reportera, de rostro serio y alma temblorosa, lo miró y dijo: «Si todo esto es verdad, el mundo tiene que saberlo». «No», respondió Gabriel, «tiene que sentirlo». Comenzaron a publicar. Pequeñas notas al principio, luego crónicas. Apareció una flor blanca en una celda de piedra, la mujer que no lloró por amor, pero sí por la memoria. Y así, poco a poco, Aiyana se volvió mito, pero de carne viva. La celda de Aiyana se volvió un altar, no por devoción, sino por resistencia. Cada noche, el escriba dejaba en la puerta una piedra pintada, una flor seca, un símbolo. Aiyana no preguntaba quién más lo hacía. Sabía que el eco de su voz estaba sembrando grietas. Un guardia joven comenzó a detenerse más de lo normal frente a su puerta. Le ofrecía pedazos de fruta, a veces un trozo de tela para cubrirse. Nunca hablaba mucho, pero una noche le dijo: «Mi madre era como tú. La llamaban salvaje, pero ella me enseñó a leer el cielo». Aiyana asintió. No por cortesía, sino por reconocimiento. Mientras tanto, las crónicas sobre su historia cruzaban fronteras. Llegaban a manos de poetas, de mujeres que luchaban en silencio, de ancianos que habían perdido sus tierras. La mujer del naranjo se convirtió en símbolo. Pero Aiyana no sabía eso. En su mundo de piedra, solo tenía el latido de su corazón y los sueños que no la abandonaban. Gabriel, por su parte, se enfrentaba a fantasmas. Viejos conocidos lo rechazaban. Lo acusaban de mentiroso, de traidor a su sangre. Algunos intentaron matarlo, pero otros lo escuchaban. Y con cada oído ganado, un muro caía. La reportera, que ya había escrito 5 artículos, propuso algo más audaz. «Tenemos que verla, mostrarla, que el mundo vea sus ojos». Gabriel tembló. «Ella no es espectáculo, es sagrado». «Entonces que el mundo lo aprenda», respondió. Organizaron una visita oficial. Bajo presión política y con riesgo de muerte, lograron acceso. El día pactado, el capitán joven, el mismo que había apresado a Aiyana, fue quien los escoltó. Ella estaba sentada, tejiendo hilos viejos en forma de círculo. Cuando los vio, no se sobresaltó. Solo miró a Gabriel. Y él, al verla, supo que ya no era la misma. Había en ella algo más profundo que la tierra. La reportera encendió la cámara. Aiyana no dijo nada, pero permitió que grabaran. «¿Qué quieres decir al mundo?», le preguntaron. Ella cerró los ojos. Pensó en los huesos de su padre, en las manos de su madre, en la flor blanca, y luego abrió los ojos. «Que el amor no me salvó, pero me mostró dónde morir de pie». Silencio. Lágrimas. La grabación se volvió viral en días, pero Aiyana no lo supo, porque seguía encerrada.
La presión creció. Voces en otros países exigían su liberación. Organizaciones indígenas comenzaron a nombrarla en rituales. Poetas usaban su historia para enseñar el valor del silencio. Y el coronel Martínez, cada vez más enfermo y aislado, decidió intervenir. Ordenó su traslado. No para liberarla, dijo, para enterrarla en otro lugar donde nadie recuerde su nombre. Pero ya era tarde. La historia había florecido. La semilla ya era bosque. Esa noche, una tormenta cayó sobre la fortaleza. Truenos, lluvia, fugas. Y en medio del caos, alguien abrió la celda. No un aliado, no un soldado. Eco de Llama. Había viajado sola, escondida entre sacos de grano, buscando a su protectora. «Vine a llevarte a casa», dijo, con una determinación que solo tienen los que aún no conocen el miedo. Aiyana se inclinó. La abrazó. «El mundo no es mi casa. Tú lo eres». El cielo seguía temblando cuando Aiyana y Eco de Llama escaparon entre sombras y barro. No era una fuga, era un regreso. La niña no decía mucho, pero sus pasos eran seguros. Sabía por dónde no ser vista. Aprendió de los silencios de su maestra. Llegaron a un claro oculto, donde un caballo los esperaba. No había nadie más, solo la luna, testigo de lo imposible. Aiyana ayudó a la niña a montar, y cuando subió detrás de ella, sintió que llevaba más que un cuerpo. Llevaba un linaje entero. Cabalgaron 3 noches, a escondidas, alimentadas por raíces y agua de lluvia. No buscaron caminos, buscaron señales, ramas rotas, piedras en cruz, cantos de aves que solo los suyos entendían. Al llegar al asentamiento, los rostros se iluminaron, no por esperanza, sino por asombro. Habían creído que Aiyana era ya un espíritu. «No soy fantasma», dijo ella. «Soy llama que aún respira». Pero el tiempo no les dio tregua. Días después, un mensajero trajo noticias. El coronel había muerto. Envenenado, se rumoreaba. Algunos decían que por manos de sus propios hombres. Otros que la tierra se lo tragó por blasfemo. Gabriel también había desaparecido. Había dejado una última carta. «Si te liberas, ve al árbol. Si no me encuentras, sabrás qué hacer con mi ausencia». Aiyana supo entonces que su historia no terminaba con una celda abierta, sino con un juicio. «Debemos contar lo que pasó», dijo al Consejo de Ancianos, «pero no en papeles, en canción». Y así comenzó un ritual antiguo. Durante 7 días, cada miembro del asentamiento narró parte de su dolor. Los niños dibujaban, las mujeres tejían, los hombres tallaban madera con símbolos de lucha. Aiyana, en silencio, reunía las piezas. Al final, en una colina sagrada, erigieron una estructura de piedra, hueso y barro. No era un monumento, era un testigo. «Aquí no está enterrado Gabriel», dijo Aiyana, «pero aquí vivirá lo que no pudieron matarnos». Los que escuchaban entendieron que la historia no era sobre una pareja imposible. Era sobre el alma de un pueblo negándose a ser borrado. Una noche, Eco de Llama le trajo algo, la cinta roja. La tenía en mi bolsillo, no sé cómo llegó. Aiyana la sostuvo, el viento sopló fuerte, y por un momento juró oír la voz de Gabriel decir, «No estoy en el viento, soy el viento». Desde entonces, Aiyana cambió. No dejó de amar, pero comenzó a enseñar. Creó un círculo de mujeres. Les habló del valor del silencio, del lenguaje del cuerpo, de la memoria que no se escribe, cada luna llena. Cantaban bajo el naranjo nuevo que habían plantado en el centro del asentamiento. Un árbol de flor blanca. «Cuando este árbol dé fruto», dijo Aiyana, «sabrán que la historia está lista para ser contada sin miedo». Y un día, sin anunciarse, una flor dio paso a un fruto pequeño, dorado como el cobre del atardecer. Aiyana lo recogió, lo partió en 2 y ofreció la mitad a Eco de Llama. «Ahora tú llevarás el fuego». La niña lo aceptó con solemnidad. Y Aiyana, por fin, se permitió llorar. No por Gabriel, sino por todo lo que el amor sí pudo construir.
El fruto sabía a tierra bendita, dulce, pero con un leve amargor al final, como la memoria. Eco de Llama lo saboreó en silencio. Sus ojos brillaban, pero no por la niñez, por algo más antiguo, como si en cada fibra comprendiera que estaba masticando historia. Aiyana la observó con ternura, no como madre, ni como maestra, como reflejo. Esa noche encendieron una hoguera en el centro del asentamiento. No era un fuego cualquiera, era ceremonia. Las mujeres se pintaron el rostro con barro rojo. Los hombres tocaron tambores de cuero curtido. Los niños repitieron, en voz baja, los nombres de los caídos. Cuando llegó el turno de Aiyana, no habló. Tomó la cinta roja, la sostuvo al fuego, y justo antes de que la tela se consumiera, la arrojó al cielo. «Ahora eres viento», susurró, y todos supieron que hablaba con Gabriel. Al día siguiente, un viajero llegó al asentamiento. Decía venir del norte, de un pueblo donde se contaban historias extrañas sobre una mujer apache que vencía sin armas. Llevaba consigo un cuaderno viejo. Un hombre me lo entregó antes de morir. Dijo que era para ella. Nunca explicó más. Aiyana reconoció la caligrafía. Las hojas estaban manchadas de barro, algunas rotas, pero intacto el mensaje. Era el manuscrito de Gabriel, sus memorias, sus luchas, sus errores. Y en la última página, escrita con mano temblorosa: «Si estás leyendo esto, entonces sobreviviste. Entonces ganamos». Aiyana no lloró, pero ese día comenzó a escribir también. No para corregir, sino para continuar. Los ancianos declararon un nuevo ciclo de estaciones. «Esta será la era del eco», dijeron, «porque ya no somos grito ni lamento, somos reverberación». Aiyana fue invitada a otros asentamientos, algunos con desconfianza, otros con hambre de aprender. Ella caminaba descalza, cargando solo su cuaderno, una flor blanca seca y un colgante de hueso. Donde llegaba, plantaba una semilla, a veces literal, a veces solo una palabra: recuerda. En uno de esos viajes encontró un lugar que la detuvo, un valle donde el viento sonaba como voz conocida, donde el sol se filtraba igual que en la hacienda del coronel, pero sin miedo. Allí construyó un refugio de barro, no para ella, para todas. Mujeres que huían, que buscaban, que curaban. Le pusieron nombre: la Casa del Árbol Vivo. No tenía puertas, solo cortinas de tela que danzaban con el viento. Y en su centro, un naranjo crecía lento. Cada año, más flores. Cada flor, una historia. Eco de Llama creció. Se volvió guardiana del lugar. Enseñaba a leer las señales del cielo, a escuchar el silencio. Y Aiyana se volvió leyenda. Pero una leyenda con pulso. Los años no llegaron de golpe, sino como brisa. Aiyana no los contaba con números, sino con estaciones. Cada vez que el naranjo florecía, sabía que había sobrevivido un ciclo más, que seguía allí no por destino, sino por decisión. Eco de Llama se volvió mujer. Su mirada ya no era solo curiosa, era sabiduría en reposo. Aprendió a curar huesos rotos, a leer cicatrices, a plantar bajo luna nueva. Aiyana la observaba con el amor silencioso de quien ha entregado todo y aún tiene más para dar. La Casa del Árbol Vivo comenzó a atraer viajeros, no por fama, sino por rumor. Se decía que allí el alma sanaba si se quedaba el tiempo suficiente. Mujeres llegaban con historias rotas. Algunas no hablaban, otras no paraban de hacerlo, pero todas encontraban sombra bajo las ramas del naranjo. Un día, llegó una anciana desconocida. Tenía el cabello blanco y los pies heridos. Nadie sabía su nombre, pero al ver a Aiyana, cayó de rodillas. «Te busqué por medio continente», dijo, «y te encontré donde el viento canta más fuerte». Traía un relicario. Dentro, una fotografía antigua, desvaída, donde un joven Gabriel sonreía a medio gesto. Aiyana no la tocó, pero bajó la cabeza. «Gracias por traerme su luz», dijo. «Él ya es parte del polvo que nutre este árbol». La anciana permaneció en silencio unos días. Luego partió.
pero dejó una carta en la raíz del naranjo. Aiyana la leyó en voz baja. Tu fuego salvó más que mi nieto. Salvó a una estirpe entera de no olvidarse. Fue en esa época cuando Aiyana comenzó a desaparecer por días. Subía sola a la montaña, sin avisar. Volvía con los ojos húmedos y el corazón en paz. Una vez, Eco de Llama la siguió. Encontró un círculo de piedras, una fogata apagada y un cuaderno enterrado bajo un montículo. No lo abrió, solo lo cubrió de flores. Entendía que algunas memorias no se leen, se honran. En su última visita a la montaña, Aiyana no volvió al amanecer, ni al segundo día, ni al tercero. Eco de Llama subió al anochecer. Encontró a su madre de alma sentada bajo un árbol seco. Los ojos cerrados, la respiración suave, el rostro en paz. En su regazo, un puñado de tierra, y en su mano, la cinta roja. No lloró, solo se sentó a su lado, y esperó a que el viento dijera lo que tenía que decir. Al volver, dijo a las demás, ella no murió, solo se volvió raíz. La enterraron al pie del naranjo original, el primero, el que había florecido después de la guerra. Encima, colocaron una piedra lisa, sin nombre, solo una palabra, Amá, que en su lengua significaba aquella que arde para guiar. Después de su partida, la casa del árbol vivo no se detuvo. Al contrario, respiró más hondo, como si cada piedra, cada tela, cada raíz supiera que había sido tocada por lo eterno. Eco de Llama tomó el cuaderno de Aiyana. Lo leyó en voz baja, página por página, cada noche. No buscaba respuestas. Buscaba aprender el ritmo del alma que la había guiado. En él, encontró palabras que nunca había oído de sus labios. El amor no fue mi refugio. Fue mi espejo. Me mostró que no tenía que pedir permiso para existir. Un día, la joven mujer se paró frente a todas. Niñas, ancianas, viajeras, madres rotas. Sostuvo el cuaderno como se sostiene un tambor sagrado. Vamos a escribir juntas lo que viene después, dijo. Y así comenzó una nueva historia. Cada mujer que llegaba al refugio dejaba algo, una piedra, una canción, un pedazo de tela con su nombre. La tierra se volvió archivo, no de guerra, de resistencia, de ternura. El naranjo de Aiyana dio frutos por 7º año consecutivo. Bajo su sombra, las generaciones se reunían a escuchar historias, algunas verdaderas, otras que lo parecían, pero todas impregnadas de su espíritu. Un anciano ciego, que había sido parte del ejército del coronel, llegó tambaleando un día. Pidió hablar con la guardiana. Vi a la mujer del árbol cuando era joven, dijo. No la entendí. Hoy sé que ella no era prisionera, era horizonte. Eco de Llama lo abrazó. Entonces veniste al lugar correcto, respondió. Aquí nadie se pierde si quiere recordar. La piedra con la palabra Amá se convirtió en símbolo. Muchos venían solo para tocarla. Algunos decían que, al hacerlo, el viento cambiaba de dirección. Otros aseguraban oír un canto lejano. Una tarde, durante el ritual del solsticio, una joven preguntó, ¿dónde está enterrado su corazón? Eco de Llama señaló el árbol. Ahí, en cada fruto que nace, porque ella amó sin esperanza, pero con raíz. La comunidad creció, no en número, sino en profundidad. En entendimiento, la casa del árbol vivo no necesitó templos, tenía sombra, no necesitó estatuas, tenía memoria, no necesitó dioses, tenía mujeres, y entre todas, la voz de Aiyana seguía viva, en los cantos, en el barro, en los pasos de quienes llegaron después y encontraron un hogar donde antes solo había huida. En el último aniversario de su partida, colocaron una nueva piedra junto a la primera. No tenía palabras, solo una figura tallada, una mujer de perfil, con el cabello al viento y una flor en la mano. El viento sopló suave ese día, y entre las ramas del naranjo, alguien juró oír una risa antigua. Si esta historia tocó tus raíces, deja tu silencio entre nosotros.
comenta, comparte. Susurra su nombre, antes de que el viento lo lleve del todo.